Bueno, dale, Yanesi. Estamos de regreso en Despierta con CDN. Hoy vamos a conversar sobre la ruta de los derechos que ha desarrollado el Defensor del Pueblo. Está con nosotros Pablo Ulloa, titular de esa institución, para hablar de ese y otros temas. Bienvenido, Pablo, gracias. Bueno, darle los buenos días a ustedes y agradecimiento al mismo tiempo, no solamente por permitirme venir acá a hablar de la ruta de los derechos y otros aspectos, sino por el apoyo que en el año completo le han dado al esfuerzo que se ha hecho de manera institucional para lograr que el Defensor del Pueblo termine siendo el órgano que creó la Constitución del 2010, o que constitucionalizó, porque estaba en la ley 1901, y hemos tratado de dar pasos firmes desde el punto de vista de la reforma organizacional y los elementos que hemos tenido que enfrentar en la sociedad. Entonces, les reitero mis gracias. Pablo, si pudiésemos llegar a alguna conclusión sobre esta ruta que tú has hecho de dar de los derechos a nivel nacional, provincia por provincia, ¿cuál es tu conclusión, tu enfoque sobre ese tema? ¿Qué se logró con eso y en qué punto estamos? Mira, desde el punto de vista institucional, indiscutiblemente ha sido un gran reto que el equipo lo ha asumido con una pasión, porque visitar 32 provincias desde el mes de septiembre al mes de diciembre no es fácil. Indiscutiblemente tiene una logística no solamente desde el punto de vista físico, sino político, económico y social, que tú tienes que nuclear, porque nosotros iniciamos con el izamiento de la bandera y caminar a través de las calles, dignificando y reconociendo la soberanía y al mismo tiempo el valor y el orgullo de la dominicanidad. Pero se apostaban unas carpas en los parques de Central, donde había no solamente el Defensor del Pueblo levantando reclamaciones, quejas y orientaciones, sino instituciones como, por ejemplo, Promipyme, Senasa, Supérate y otras que tienen que ver con bienes y servicios al ciudadano. Además, se hacían conferencias, se hacían diálogos con mujeres emprendedoras, se hacían diálogos con la juventud, se trabajaba con las escuelas para poder ahí trabajar la Constitución animada. Y desde el punto de vista ya de lo que es el trabajo propiamente del Defensor del Pueblo, pudimos impactar a más de 50.000 personas de manera directa. Una institución que indiscutiblemente es una fase de promoción y divulgación institucionalmente y también de la Constitución, al mismo tiempo puede reclamar ya acciones concretas en diferentes provincias y lograr resultados como tal que pudimos lograr. Y es parte, yo creo, de un enfoque más centrado en el ciudadano que necesita la institución y ha podido lograr en esta fase. La idea ha sido muy buena, no sé si autoría de la propia Defensoría del Pueblo o extraída de otra experiencia, pero ese levantamiento que se hacía de denuncias, de quejas, ¿va a tener algún uso ulterior? Sí, incluso ya prácticamente el 50% de las mismas ya han sido resueltas. Le pongo un ejemplo. Cuando fuimos a Santiago, la gobernadora se acercó en medio de la conferencia que el titular da en cada uno de los puntos sobre el bien común, un liderazgo transformador, y solicitaba un apoyo relacionado con un fuego que hubo en el mercado Modelo. Eso fue un lunes y el jueves llegamos de nuevo a Santiago con el director de Promipyme y se le facilitó 60 millones de pesos a los empresarios del mercado que necesitaban ese apoyo, además un plazo de 3 meses para poder empezar a pagar. Indiscutiblemente hay un tema de infraestructura que le corresponde al ayuntamiento, que también se le dio seguimiento, pero la parte financiera, que era lo que planteaba la gobernadora, estuvo ahí. No lo hizo el defensor, lo hizo la institución que le corresponde, en este caso Promipyme, y Fabricio estuvo en la mejor disposición, y como ese caso se han dado otros casos. Indiscutiblemente existen elementos de obras físicas, públicas, que llaman la atención, el ver, por ejemplo, la mayoría de las escuelas o liceos de donde interactuamos, las canchas están paralizadas y son procesos de hace 2 años. Para poner un ejemplo de una infraestructura que no necesariamente educativa, pero que incide en el trabajo diario, porque ese espacio hay que deshabilitarlo, para poner ejemplo, pero también se pasa con los hospitales. Y entonces, en ese sentido, el defensor no solamente tomó reclamaciones, quejas y orientaciones, sino también vio situaciones que está despachando directamente a los incumbentes para que pongan atención, porque ya viene un nuevo presupuesto y se supone que esas obras tienen que concluirse, para hablar de lo físico. Te preguntaba de dónde surge la idea, porque este es un país que se repite y que siempre se hace lo mismo, y lo veo muy novedoso eso. Sí, realmente fue una innovación de la institución, fue una de las ideas que se planteó en el programa, o el planteamiento de valor agregado que yo postulé, y perdóname que lo diga en primera persona,
y estaba dentro del marco de la mitad de la gestión hacer este tipo de actividad que incluso debiéramos el año próximo llegar a nivel de municipios. Es indiscutiblemente tan innovadora que internacionalmente varios defensores del pueblo se han acercado. Como tuve la presidencia de la Federación Iberoamericana, prácticamente 5 países me han tocado la puerta a la institución para ver cómo pudiéramos ayudarlos con los técnicos. Y es importante que yo trabaje también la parte técnica. Nosotros hicimos un levantamiento de cada provincia. La presentación que hacía el defensor incluía un análisis de cada provincia desde el punto de vista de las 5 políticas públicas que más inciden en el estado de bienestar. Estamos hablando de educación, de salud, de transporte, de trabajo y de vivienda. Y esas críticas que hacía el defensor también la acompañaba con una motivación a generar un diálogo en cada provincia y a nuclear en cohesión. Por ejemplo, en el día de hoy, nosotros estamos firmando con 12 organizaciones de Hermanas Mirabal, específicamente de Salcedo, para poder hacer un trabajo ya a partir del año que viene más centrado en el ciudadano, pero con modelos de éxito. Por ejemplo, Salcedo tiene un modelo de éxito muy bueno en violencia contra la mujer, tiene la atención de salud mental, para poner 2 ejemplos concretos. Pero la idea ahora es que el defensor se traslade para esas buenas prácticas que pudo ver a nivel nacional puedan ayudar. Por ejemplo, de los aspectos que sociológicamente hablando significa el este, tal vez por su historia atera, es menos dada a las actividades a diferencia del norte. Por ejemplo, en el caso de Moca, Salcedo, Santiago, o sea, eran actividades de más de 200 y 300 personas para abrir una conferencia. Entonces, ahí tenemos que trabajar en la parte de la unión. Yo creo indiscutiblemente que este espacio al Defensor del Pueblo le ayuda a entender la dinámica de cada una de las provincias, pero también a entender conflictividades que existen, que no son necesariamente iguales en Puerto Plata, las que son de la Romana. Existen conflictos internos desde el punto de vista social y económico que se puede hacer un trabajo serio y honesto para ver cómo se promueve uniones que puedan dar al traste con desarrollo local, que es lo que quiere todo el mundo. Al fin y al cabo, de la crítica que hacía el defensor tenía que ver también con los temas de los salarios y los empleos, el nivel de jóvenes que están sin estudiar y sin trabajar. Y esa era parte también de una visión de Estado que estaba planteando la institución, para poder llamar la atención a las autoridades que estaban ahí presentes, pero también al liderazgo, porque se nucleaba la parte económica y la parte cultural de cada provincia. Entonces, el ejercicio fue novedoso, fue interno. Metodológicamente hablando, hicimos un trabajo de meses, se conformó prácticamente 3 meses antes todo este trabajo, para poder incidir directamente en aquellos puntos que sabíamos que la provincia se necesitaba. Y quizás por eso también recibimos más atención de las provincias, porque no solamente motivamos porque iba el defensor del pueblo, sino qué iba a hacer. Y esa serie de actividades, que eran de 7 a 8 por provincia, implicaban incluso, por ejemplo, en el mes de noviembre, todos los fines de semana, yo salía los jueves y regresaba los martes a mi casa, porque no solamente nos quedábamos en la provincia o en el municipio de cabecera, nosotros impactamos más de 100 comunidades a nivel nacional con este esfuerzo. Y termina siendo un ejercicio muy sano y muy honesto de ver una República Dominicana que tiene diferentes velocidades o diferentes sociedades. Y eso es también parte de un llamado de atención. La falta de equidad y de igualdad permea República Dominicana. Y nosotros tenemos que estar conscientes que la justicia social es parte de lo que genera de alguna manera la cohesión en una sociedad, y el tejido social en el país necesita atención de manera rigurosa, pero también de manera sensible. Doctor Ulloa, a propósito de tejido social, ya sabemos que una iniciativa novedosa, se fueron a estas comunidades, se pudieron en el terreno levantar necesidades, levantar casos específicos y darles respuesta, pero el seguimiento a ese esfuerzo, a ese proceso de articulación, de fortalecimiento de las capacidades de los organismos locales, de la comunidad, de la sociedad civil, y qué se está pensando para poder dejar un vínculo entre todas estas comunidades que fueron impactadas, de manera tal de que sus actores puedan seguir contribuyendo desde el terreno al rol que hace el defensor. Mira, Federico, gracias. Lo primero era que antes de salir al territorio, el defensor del pueblo necesitaba una estructura organizacional como la describo ahora. Nosotros en los primeros 3 meses no solamente certificamos normas de calidad, atención al ciudadano, sino que también hicimos lo mismo con antisoborno y cumplimiento gubernamental, porque la institución tenía que estar sólida
para que el titular pudiera desplazarse tanto tiempo, y para eso se conformaron los equipos de trabajo desde el punto de vista de la eficiencia. Por eso la dirección ejecutiva, administrativa y financiera. Y nosotros no solamente tenemos 100 puntos con la Dirección General de Ética Gubernamental en el uso de los recursos, sino que somos el único extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea. ¿Por qué planteo todo este contexto? Porque también dentro de los esfuerzos estuvo hacer un software con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo de trazabilidad y de monitoreo y seguimiento. Y eso le da al titular la seguridad de que los casos que llegan, el ciudadano sabe el estatus y es totalmente transparente. Ahora, habiéndonos trasladado, nosotros podemos tener una tranquilidad de que existe un mecanismo de monitoreo y evaluación de cada una de estas situaciones para que podamos concluirlo en el 2025 y si no, las que queden para el 2024, las que queden para el 2025, poderlo trabajar. Desde el punto de vista del territorio, esto implica ahora el año próximo que ya el Defensor del Pueblo puede aperturar casas de derecho a nivel regional. Nuestra ley de ordenamiento territorial y la de planificación plantea que existen 3 macroregiones y existen 10 regiones como tal, y es parte de lo que el Defensor del Pueblo ahora inicia una etapa en la cual, a través de sus órganos de participación social, como las mesas comunitarias, el defensor universitario, el defensor escolar y el voluntariado, puede nuclear un espacio físico, pero que sea vivo. Porque no hacía nada, llegando a una institución, empezar a nombrar gente a nivel provincial que no trabajaran ni hicieran nada. Ahora, ya con esta madurez institucional, con esta capacidad operativa creada y con estas normas de calidad que garantizan el uso efectivo de los recursos y el impacto, podemos entonces aperturar un modelo de gestión que será certificado el año próximo con ISO, para que cada una de las casas de los derechos no solamente tenga una agenda programática desde el punto de vista formativo, sino que respete esa metodología de la Secretaría General a través de atención al ciudadano para poder garantizar la calidad, pero también que el ciudadano entienda qué corresponde a una reclamación, qué es una queja y qué es una orientación. Porque a veces el decir la verdad al ciudadano no le gusta, pero corresponde al defensor entonces guiarlo a donde corresponde la solución de su problema. Pablo, mañana se cumple o se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y qué bueno que estés acá con nosotros porque sabemos que durante estos 3 años y un poco más de gestión han tenido ustedes un trabajo arduo en analizar precisamente las áreas donde hay vulneración de derechos, pero también donde hay oportunidades, donde hay mejora y donde se está haciendo un trabajo interesante. Yo recuerdo que en agosto de este año ustedes tuvieron una posición en la que le respondieron a Amnistía Internacional. La crisis de Haití se sigue profundizando. De hecho, compartía con mis compañeros más temprano una noticia que nos llegó desde Puerto Príncipe, que tiene que ver con una reciente masacre de más de 100 personas, sí. Producto de que al parecer a uno de los bandoleros, por llamarlo de esa manera, líderes de una banda, uno de sus hijos falleció y él se lo atribuyó a un acto de vudú de una población y bueno, pues ya saben ustedes allí lo que ocurrió. No quiero dar demasiados detalles, por si acaso hay sobre todo hay población infantil viéndonos. En materia de derechos humanos, protección de derechos humanos de personas migrantes en República Dominicana, ustedes tienen un trabajo encomiable. ¿Qué se puede decir al respecto? Hay un nuevo director de migración, se hablan y se anuncian datos todo el tiempo de nuevas personas repatriadas. ¿Qué observa la Oficina del Defensor del Pueblo en este sentido? Mira, Catherine, nosotros hicimos una reunión con el director de migración, independientemente tiene un rango militar, sí. Lo que me corresponde es llamarlo como director de migración. Así es. Y en ese sentido, habían 2 puntos, o existen 2 puntos en ese plan de repatriación que planteaba el gobierno de la República Dominicana. El punto 3 y el punto 6 implica derechos humanos. Nosotros hemos sido siempre veedores del proceso, pero siempre reiterando la soberanía nacional y la aplicación de la ley de migración, que es con lo que corresponde al país. Tenemos que ser firmes en esa posición porque el Defensor del Pueblo nunca va a apoyar ilegalidades o irregularidades. Y el hecho de que tú transites en un país sin la debida registración es parte de la irregularidad. Nosotros desde el punto de vista del Día Internacional de los Derechos Humanos tenemos que llamar la atención de la reforma de la Policía Nacional. Nosotros, la Policía Nacional lo vemos como un elemento independiente de lo que es la seguridad ciudadana y no puede ser así. Si tú tienes la reforma que implica salarios y formación, tiene que seguir ampliándola al uso efectivo de la tecnología para auditar los procesos de los policías. No solamente la bitácora digital o las cámaras en los cuerpos de los agentes, de las patrullas, porque es el único mecanismo de tú saber si el policía estaba haciendo su función o estaba haciendo la función para otra
áreas, como por ejemplo el crimen organizado, el narcotráfico. Entonces, esa seguridad ciudadana te tiene que vincular a las cárceles. Por eso el defensor no solamente critica el intercambio de disparos a menores de edad que han matado, sino también que las cárceles en República Dominicana no son del interés del Ministerio Público. Nosotros carecemos real y efectivamente de una política de cárceles que permita que el privado de libertad se reinserte socialmente hablando. Desde el punto de vista de la ley del 21 de cárceles, no tienen una oferta educativa de calidad y nosotros sacamos este año 6 cuadernos de un levantamiento de 25.000 privados de libertad en 42 recintos carcelarios del país. Un trabajo encomiable de lo que es la Dirección de Educación del Defensor del Pueblo y del equipo de técnicos que conforman el Observatorio del Defensor del Pueblo. Y esos cuadernos lo organizamos por derechos fundamentales, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y demás. Quisimos apoyar al Ministerio Público, a la Dirección de Prisiones, e hicimos una reunión incluso con el CONEP para poder lograr que el medio libre que está en el artículo 150 de esa ley fuera efectivo y que los privados de libertad no solamente mejoraran sus condiciones de infraestructura, sino educativas y laborales, porque al fin y al cabo ese privado de libertad que está en una cárcel operando con el crimen organizado nos afecta a nosotros. ¿Cuántas personas no han sido atracadas o no han sido robadas sus casas desde La Victoria? Pero no solamente eso, con la crisis de La Victoria salió a la luz justamente un reclamo que venía haciendo el defensor por el espacio de 2 años. En un pabellón para, ¿cuántas? 200 personas, habían 1.900. Digo ese número porque la cárcel en total está hecha para 1.200 personas con su anexo, originalmente para 800, y existían 8.000 personas. Por el hecho de que esté el magistrado Subero Isa, acepté estar en la comisión que hizo el proceso de las parras, que en teoría el Ministerio de Vivienda dice que a mitad de junio va a estar, y mi función fue justamente llevar el protocolo Mandela para que sea parte de la garantía de derechos dentro de las cárceles. Pero no importa la infraestructura, no importa la alimentación, si el privado de libertad no entiende que cometió un acto delictivo a la sociedad. Entonces, si nosotros no tenemos cárceles con una mirada inteligente, si no tenemos policía con una actualización a los nuevos tiempos, no vamos a tener seguridad ciudadana alguna. Esto no es un tema de salario, esto no es un tema de crear un espacio de formación, esto es un tema de trabajar como sistema. Y República Dominicana, y te lo digo con propiedad, carece de una visión integral de todos los actores en todas las áreas. No existe un diálogo y necesitamos de alguna manera u otra tener un plan de nación al 2040, 2050, porque haciendo retazos y haciendo parches no vamos a llegar a ninguna parte. Pablo, yo creo que es justo reconocer que en materia de gestión la Defensoría del Pueblo es un buen modelo, un ejemplo de modelo de gestión. Pero en términos presupuestarios, ¿con qué ustedes cuentan? Especialmente porque hay una agenda para el próximo año de abrir la Casa de los Derechos a nivel regional. ¿Cuál es el presupuesto que ustedes tienen para eso? Y si han recibido el apoyo que necesitan para hacer tantas actividades y cumplir con una agenda tan creativa e innovadora. Miren, aquí de lo que se trata es de poder innovar en la acción. Y le pongo un ejemplo. Nosotros vamos a hacer alianza estratégica. Tenemos esta semana el adendum al convenio con el Ministerio de Educación y con el Impostón se le planteó al director de Impostón para poder habilitar en los espacios de Impostón un área que sea la Casa de los Derechos y con educación poder crear una estrategia. El hecho de no tener el presupuesto de la manera que quisiéramos no va a limitar que al final del 2027 esta institución entregue a la sociedad dominicana lo que la sociedad dominicana se merece. El compromiso es trabajar de manera tesonera y para eso vamos a hacer las alianzas que necesitemos, con el sector privado o el sector público. La Casa de los Derechos van a iniciar justamente por aquellas provincias que por densidad poblacional y conflictividad así lo ameritan. Y base a esas alianzas estratégicas vamos a ir aperturando. Nosotros, al momento de llegar a la institución, el presupuesto era de 160 millones de pesos. Al 2024 el presupuesto andaba en los 330 millones de pesos y en este presupuesto se consignó un aumento aproximadamente de unos 40 millones de pesos. Al momento del 2027 yo estimo que nosotros vamos a terminar con lo que se había originalmente calculado, que era rondando los 450 millones de pesos o los 500 millones de pesos. Si Dios y el Estado Dominicano así lo entienden, lo haremos con ese dinero. Y si no, saldremos justamente a través de la cooperación internacional o a través de las alianzas con el sector privado o público que no afecten nuestra neutralidad para poderlo lograr.
Nosotros tenemos una apuesta a que esta institución sea creíble, que sea legitimada y acreditada en la sociedad, porque un defensor del pueblo sin magistratura moral no vale la pena. Y si hay algo que esta institución ha tenido que hacer en poco tiempo, es poder crear un espacio donde la gente entienda que no solamente fijamos posición por formación académica, sino por investigación, pero también resolvemos los casos que nos llegan a las manos de la manera más honesta. Y yo creo que con ese elemento que te digo, tenemos las puertas abiertas de mucha gente que quieren trabajar. Por ejemplo, el voluntariado. Tenemos 100 voluntarios. Esos muchachos y esas muchachas trabajan con nosotros sin paga. Pero también tenemos las mesas comunitarias, pero también tenemos el defensor universitario, el defensor escolar. Esas son innovaciones de la institución, porque a carencia de fondos, nosotros tenemos que buscar la manera de que los ciudadanos se acerquen a nosotros para ayudarnos a trabajar. Y la gente sabe que por lo menos en términos institucionales somos servidores públicos que queremos hacer la cosa de manera correcta. Los medios de comunicación han sido benévolos con nosotros, porque nos han posicionado en temas que honestamente yo me sorprendo del gran apoyo y yo tengo que agradecérselos a ustedes. Y yo creo que por lo menos República Dominicana tiene eso. Aquellos servidores públicos que la gente ve que quieren hacer un buen trabajo, los apoyan de manera tesonera y o de manera honesta. Incluso ahora en septiembre, en enero, yo planteo dentro de mis retos profesionales y personales presentar un libro. Y parte del análisis tiene que ver con eso, porque es el primer libro que hay en República Dominicana sobre el estado de bienestar. Y son análisis de políticas públicas. Y yo creo que eso también va a ayudar a que la institución suba de nivel, porque el ciudadano que está viendo los acontecimientos se da cuenta que puede apostar y puede apoyar una institución de este tipo. ¿El presupuesto se necesita? Claro que sí. Indiscutiblemente se necesita dinero para muchas cosas. Esta ruta de los derechos fue un trayecto de prácticamente un equipo de 40 personas. Pero tú lo comparas con lo que le costaría a otra institución y tú te sorprenderías de 3 o 4 veces menos de lo que sería. Y lo veíamos desde el punto de vista presupuestario con el equipo. Y esa parte te lo da el hecho de tú tener tejido social ya en las provincias y que la gente que hayan recibido soluciones del defensor hoy en día se suman a apoyarnos, quizá moviendo algo, quizá perifoneando, quizá compartiendo la información de nosotros. Muchos mecanismos hemos utilizado de manera innovadora, así como lo decía Nelson desde el punto de vista del recorrido y ustedes lo reconocían, también nosotros lo hemos hecho desde el punto de vista de la operatividad, como hormigas, que es prácticamente el trabajo del defensor del pueblo. Bueno, se está trabajando, se está haciendo el trabajo. No sé si nosotros aquí te apoyamos, pero sí te alentamos en el proceso de elección, es decir que no tenemos de qué arrepentirnos. Me han apoyado y mucho, gracias a Dios Todopoderoso. No, después sí que tú eres defensor, pero antes. Sí, no, ustedes asumieron la postulación. Incluso tengo amigas que en algún momento no nos conocíamos y ya luego entendieron el rol. Bueno, pero... Y ha sido de lo más yo apoyo. No, para nada con Pablo, nunca. Pero tengo que reconocer que fue una excelente elección y Pablo es un excelente funcionario, defensor del pueblo. Te felicito. Y gracias. Bueno, y me lo he dicho en lo privado, que es lo más Claro importante, que porque sí. la relación que hemos desarrollado me llena de orgullo tener una amistad como la de Bueno, ustedes. se está haciendo el trabajo y eso es bueno. Catherine mencionaba al Día Internacional de los Derechos Humanos. Mañana la Defensoría del Pueblo tiene mucho que ver con los derechos humanos inherentes a la persona. Cuando tú hablas de injusticia social, ese tipo de cosas, es fundamental, porque aquí las instituciones básicas del sistema funcionan. Y si nos vamos a lo macro, como diría el expresidente aquel, sí, aquí se celebran elecciones, etcétera, etcétera. Pero hay muchos derechos, muchas injusticias que se mantienen. El más vulnerado, según Pablo y su equipo, es el derecho a la salud. Sí, es el primero, el segundo Bueno, el derecho a la integridad y el tercero la eso te justicia. digo. Tercero, Entonces la no justicia. nos llevemos de los aspectos formales de que funcionan. Si mal no recuerdo, tú estuviste en la comisión esta de modificación de la ley del DNI. Sí. Tú estuviste ahí. No sé si te merece alguna consideración ahora que hablamos de derechos humanos, derechos fundamentales, Mira. del cuidado que hay que tener, porque aquí, si nos descuidamos, está la política esta de ocultación de datos de la Suprema, se enteraron, hay una comisión, hicimos una reunión con la Suprema y antes de marzo vamos a reformular Esa política. esa política, porque era una cosa que ni la propia Suprema podía sostener. Entonces, si no se descuida aquí, no va a decir la palabra que dice el pueblo. Pero, ¿qué te merece a ti que...? Sí, ustedes saben. No, pero lo podemos decir bonito. Le meten un gol
Un gol. O un strike. Un strike. Por ahí está. Un strike. Mira, Tú estuviste en la comisión, ¿verdad? totalmente, incluso de la parte que yo creo que tengo que significar es que a nuestra llegada al Defensor del Pueblo creamos una unidad legislativa. Y en el mes de octubre del año pasado, nosotros generamos una comunicación al Congreso, justamente advirtiendo de los derechos fundamentales que pudieran ser vulnerados si se aprobaba esa ley. Y la ley fue aprobada en diciembre. Entonces, el documento que sirvió de base para que empezaran las discusiones con la Sociedad de Diarios, entre otras instituciones, la propuso como una matriz de trabajo el Defensor del Pueblo. E indiscutiblemente, nosotros participamos en cada uno de los pasos e incluso uno de los juristas que trabajó en la pequeña comisión que se creó fruto del trabajo fue Harold Modesto, el secretario general de la institución, una persona que me merece todo el respeto desde el punto de vista profesional y personal, junto con Eric Raful, con Olivo Rodríguez Huerta y con Carolina. Ese documento fue el que se le entregó al Poder Ejecutivo para que enviara nueva vez al Congreso y hacer las modificaciones. Si hoy pasó lo que pasó, tiene que ver no solamente por un procedimiento incorrecto desde el punto de vista legislativo, porque es una ley orgánica, y Ferrayoli lo decía, cómo es que se deben de hacer la garantía, en este caso las limitaciones de los derechos, sino también porque en el fondo subyacía vulneraciones de derechos fundamentales. Justamente 5. Nosotros planteábamos en sentido general que a su vez tenían otros componentes en diferentes artículos. Cuando vemos el documento matriz que nosotros generamos, prácticamente eran unas 4 páginas y nosotros lo hicimos con derechos vulnerados, concepto constitucional, propuesta de redacción y otros elementos. Y esto, decisión del Tribunal Constitucional, lo que nosotros podemos hacer es saludarla y abocar al Congreso a hacer una ley que sí garantice derechos, y yo creo que eso también loable del Poder Ejecutivo, querer normar la investigación en un Estado, porque internacionalmente es normada. Lo que tenemos que hacerlo es respetando y garantizando los derechos fundamentales. Bueno, sí, yo recuerdo esa comunicación de ustedes en octubre, y recuerdo que la aprobaron a los últimos días de diciembre. 29 de diciembre. Atención, tengan cuidado, revisen bien lo que estén tratando los legisladores ahora. Estábamos comiéndonos las uvas cuando nos Cuando enteramos. estemos celebrando ahorita, fuáquete, nos meten el gol. El gol. O el strike. O el strike, o el strike. Gracias a Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, que ha compartido hoy con nosotros lo que han hecho su gestión, especialmente con esta ruta de los derechos y los retos para el próximo año. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes de todo corazón. Y feliz Navidad. Si no No, te- y mi beso y mi reiteración, el agradecimiento de cada uno de ustedes. Un abrazo, Pablo. Y feliz Navidad. Amén. Gracias. Vamos a